El evento estuvo muy padre. Vinieron medios de comunicación para dar a conocer la nueva imagen de Mitsubishi. Estuvieron presentes nuestros jefes, directores y gerentes de Mitsubishi Motors México. Se decidió remodelar porque la marca Mitsubishi está creciendo mucho. Hemos tenido más ventas, está teniendo un impulso bastante considerable. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Es importante que los clientes asistan a este tipo de eventos para que puedan relacionarse con los gerentes y den sus puntos de vista sobre la marca, los autos, la agencia en sí, tanto servicio o las ventas. Este cambio nos beneficia porque despierta el interés de personas que a lo mejor no nos conocían o no nos conocen todavía. De hecho, nos ganamos un estandarte por ser Mitsubishi Motors Mazatlán y eso nos hace sentir muy orgullosos. Yo tengo 5 años laborando en esta empresa. Cuando yo recién entré aquí, era una agencia pues muchísimo más pequeña, también éramos un poquito menos de trabajadores y ahorita que pues surgió lo del cambio y que a raíz de estos años me ha tocado vivirlo, pues estoy muy contenta. Aparte de ser una agencia pequeña, eran muchísimo menos ventas, no era muy conocida, yo creo que como tal por la imagen pasaba un poco desapercibida, pero ahorita ha tenido un cambio muy grande y ha sido muy bien aceptada. Parte de toda la publicidad y darla a conocer, el cliente que conoce nuestra marca queda muy contento y son clientes que vuelven y compran nuevamente. Los vehículos más exitosos son el Mirage G4 y la L200. La L200 es una camioneta que puedes utilizar tanto para trabajo como para particular y el Mirage G4 es una unidad también muy aceptado porque es un sedán, 3 cilindros, muy ahorrador y es por eso también que la gente lo ha aceptado mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Castro, yo soy asesor de servicio Mitsubishi y tengo 11 meses ya en la marca. Prácticamente me tocó toda la remodelación desde principio a fin. Yo creo que más que para mí, para los clientes, ¿no? Realmente yo creo que los clientes son los que se merecen este cambio. Digo, también nosotros como trabajadores, trabajar en unas áreas tan modernas como las que tenemos hoy en día, pues es una comodidad bastante buena, pero yo creo que los clientes son a los que más se le debería hacer énfasis en esa cuestión, ¿no? Yo creo que esta remodelación es para ellos. Honestamente, yo quedé sorprendido en mi carrera de ventas, por así decirlo. No me había tocado un evento como este, fue un evento muy elegante, fue un evento bastante bien organizado, ni se diga las cuestiones de la comida, ¿no? Fue pues muy bien elaborado, básicamente es lo que puedo decir. Yo creo que el evento se hizo más que nada para comunicarlo, ¿no? Que la gente se diera cuenta de que pues Mitsubishi ya tiene una nueva imagen. Fue un evento pues para todo el público que estuviera enterado de que ya abrimos, de que ya está en función nuestras nuevas instalaciones y pues invitarlos a que vengan aquí a conocerlas, que vengan al showroom, que vengan a ver las unidades, ver las instalaciones, ver los cubículos de los asesores, estaban bastante modernas. Yo pienso que los clientes se familiarizan más con su asesor de servicio, asesor de ventas, con su gerente, con cada parte de los elementos que trabajan aquí. Yo creo que es una parte fundamental que vengan para unirse más con nosotros y pues sentir ese cariño que les tenemos a ellos. Una de las personas importantes que vinieron al evento fue Jorge Vallejo, nuestro CEO de Mitsubishi México. También estuvo Eduardo Plasencia, la verdad es que yo no había tenido el placer de conocerlo, un tipazo la verdad. Entre otras personas, otras personalidades, vaya, como los encargados de financiera que son los que llevan a cabo las operaciones de los créditos de los clientes desde México, sus esposas, sus respectivas esposas, claro. Pues básicamente los compañeros, nuestro staff. Pienso que la remodelación básicamente se hizo para eso, ¿no? Para captar más clientes. Obviamente, si se hizo más grande, pues prácticamente se hizo pensando en que más gente va a venir. Si no es que ya ha estado viéndose más flujo de gente, pues obviamente los clientes necesitaban un área más grande, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que yo espero en lo personal es que pues más gente visite la agencia, que más carros entren a servicio. Prácticamente es como algo a corto plazo, ¿no? Es algo que se espera a corto plazo y creo que ya se está dando. Cuando yo entré, sí estaba un poco reducida en espacio, se veía como una agencia antigua, por no decir vieja. Sí necesitaba un cambio ya radical, ¿no? Entonces, pensando en todo eso y también al crecimiento que ha tenido la marca, fue que se hizo todo este cambio, toda esta remodelación. Yo pienso que es un poco de todo, ¿no? Realmente la marca es muy buena, es una marca japonesa, lo sabemos, pero pues también hoy en día la gente lo que busca son carros económicos en combustible, necesitan carros espaciosos, carros buenos, carros que al momento de viajar les brinden seguridad, y yo creo que la marca poco a poco ha ido mejorando eso y pues la gente lo sabe, ¿no? Yo creo que por eso es que la gente viene y compra nuestros productos, porque realmente son productos muy buenos. Parte
de todo esto es nuestro staff, nuestro equipo de ventas. Sin ellos, pues obviamente no se puede transmitir esa energía, ese cambio que ha tenido la marca. Creo que el feeling que tiene el cliente con el asesor es el que determina la compra. Mi nombre es Elvis Campista y soy encargado de patios en la agencia Mitsubishi Mazatlán. El evento fue en sí sorprendente, todo adornado, algo elegante. Nunca me había tocado algo especial así para nosotros como empleados. Es importante que los clientes asistan a este tipo de eventos porque pueden convivir con nosotros, pueden tomar un poco más de confianza, pueden ver el ambiente que tenemos como compañeros y pueden ver las instalaciones. Cuando entré a trabajar a la agencia hace 3 años, 2 meses aproximadamente, me tocó la agencia chica. Después se incrementó el área de taller, área de refacciones y ha ido creciendo la marca. Anteriormente eran clientes más de recompra, clientes que ya eran clientes de la marca y regresaban por otro auto, y ahora hay mucho cliente que es nuevo. Aproximadamente vendemos entre 45 y 55 unidades por mes más o menos. Llegaron modelos nuevos, cambió el G4, llegó la Eclipse Cross en su tiempo, ahora llegó Expander Cross, Expander GLS, cambió la línea de la L200, cambió la línea del Mirage como tal, del G4, y los cambios han venido a ayudar a que siga creciendo la marca. La marca se ha posicionado localmente por el cambio de línea de los vehículos, el incremento en la gama, la financiera que tenemos de casa y pues el equipo que siempre buscamos, el cómo sí satisfacer al cliente y ayudarlo en lo que más él necesite. La remodelación empezó más o menos en septiembre. Estuvimos ansiosos todos estos meses, nos tocó estar viniendo y cómo va y a ver cómo ha crecido, y pues nos iba sorprendiendo hasta ahorita, pues que ya está al 100%, pero sí estábamos ansiosos. Muchos clientes llegaban aquí y ya de aquí nos mandaban para allá. Estábamos en un lugar más chico, menos espacioso. En el punto 3, que así le llamamos porque es un punto de venta, pues se puso publicidad afuera, se hicieron lonas, se hizo muchísimo ruido para que la gente nos viera allá. Es importante que los clientes que ya tenemos como tal vengan y asistan para que vean la comodidad ya en la que los vamos a atender, los cambios que ha habido, que ellos prácticamente han sido parte de, porque hay muchos clientes que vienen aquí a la semana 2 veces, 3 veces, y ellos también han estado emocionados y ansiosos. Entonces también es bueno que ellos estén aquí y miren los cambios. Como te digo, es comodidad también para ellos. Todos los compañeros sorprendidos porque nosotros pensábamos que el evento como tal era para directivos de Mitsubishi. No sabíamos que iba a ser totalmente para nosotros como equipo, pues todos muy contentos, la verdad. Nos hace sentir bien, cómodos, apoyados, que nos toman en cuenta, valorados como equipo. Pues agradecidos también, ¿verdad? Porque los directivos se toman en cuenta también al equipo que tienen, pues.